atravesando una toma y una asamblea en ese momento. Hay actividades, hay que aclarar esto que es muy importante. Digo porque es casi en respuesta a los planteos estos de que toman para no dar clases y son todos vagos y esa estupidez. Bueno, las tomas ahora se están haciendo con clases. Se están dando clases, incluso se están sumando más actividades y talleres y clases públicas y un montón de cosas. En gran parte también casi como para educar un poco, porque se difunde bastante fake news, bastante dato falso para justificar argumentos que no son sostenibles. Entonces, bueno, estamos tratando nosotros día por medio, todos los días, dar una vuelta por alguna facultad, tratar de contactarnos con alguien y consultarle cuál es la situación y tratando siempre de que sea lo más amplio posible el espectro, en el sentido de, el otro día hablábamos con un militante de una de las agrupaciones que comentaba cuál era la situación en su universidad y nos comentaba cómo en realidad la cuestión iba más allá de las agrupaciones, sino que lo que había llamado la atención o lo que más movilizante fue justamente la aparición frente a determinados episodios, como fue la marcha del pasado, ¿qué pasado fue? En octubre, el miércoles pasado. ¿Cuándo fue la marcha? La segunda. Bueno, no sé, no me acuerdo la fecha. La universitaria. Díganlo, pues si se acuerdan. No, creo que fue el 3, pero... 3, bueno, 2, 3. Vamos por ahí. Bueno, pero se entendió. Donde aparecieron más que nada gente que normalmente no participa de la vida política de la facultad, sino que eran estudiantes. Bueno, hablamos con ellos y ahora también tuvimos la oportunidad de hablar con el vicedecano de la Universidad de Medicina, de acá, de la Universidad de Rosario, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Facultad de Rosario, para consultarle un poco cómo era la situación en esa universidad, en esa facultad puntualmente. La que más nos pasamos también por la de Humanidades hace un ratito, por eso llegamos un poco más tarde, fuimos a chusmear un poco, a ver qué onda, después de la asamblea interclaustro que se realizó hoy a la tarde, donde tomaron algunas decisiones que tienen que ver con esto, con cómo seguir, cómo avanzar y cuáles son las medidas para poder de a poco llamar la atención de un gobierno que quiere ignorarlo completamente. Sí, nos preguntábamos, tomo esto que usted decía, que estábamos hablando el otro día con ciencias políticas, tomamos particularmente el caso de medicina, como recién aparecía el chiste de abogacía, porque he sabido que más cerca de las ciencias duras, más lejanas, por ejemplo, de estas acciones políticas tradicionalmente, ¿no? Estamos en un momento atípico de medicina en lo que tiene que ver con el centro de estudiantes. Sí, está el ALDE, me parece. Bueno, de hecho es de izquierda el partido de que está gobernando sería el rector, de director, podríamos decir. Rector, no, decano, vicedecano, ahí está. Perdón, se me mezclan los títulos. A mí me pasó lo mismo cuando estaba hablando, hice unas caras y después me corregí sola. Pero digo, teniendo en cuenta una universidad que generalmente no adhiere a otros reclamos que hubo en torno a la educación, no estructuralmente. Entonces, bueno, preguntarnos qué estaba pasando ahí. Sí, por esto, por tener lo que siempre se llama pluralidad de voces. Bueno, estamos yendo a todos lados a ver qué pasa en cada lugar y de alguna manera nos vamos encontrando con esto, con que realmente quedó claro en la marcha cuando fueron tantos y tantas personas a apoyar a la educación pública. O sea, donde realmente es un reclamo que es transversal, es un reclamo que hablábamos el otro día, donde todavía nos encuentra todos coincidiendo que está bien, que es la manera que tenemos de progresar y los datos, los reales, las estadísticas reales que pueden conseguir por donde hay estudios serios, te dicen eso, es la manera no de igualar porque es complejo, sobre todo con las desigualdades que tenemos en la sociedad de hoy en día, pero sí de mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan una universidad y luego salen con un título. De hecho, pese a que no tenés asegurado nada, ya de por sí la estadística marca que quienes tengan estudios más avanzados tendrán menos tasa de desocupación y mejores salarios. Hablábamos entonces con Damián Lerman, vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Y qué le preguntamos, Nadia Sofía? Perdón. Lo primero era saber cuál era la situación actual de esta universidad, teniendo en cuenta todas estas particularidades. Ahí va. A ver qué nos concede, a ver si estaba tomada, si no estaba tomada. Y nos decía lo siguiente. ¿Cómo andas, Martín? Buenas noches. Bueno, a ver, la situación de las facultades en el general, en este momento no hay toma de las facultades. Nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Médicas, no
no está atravesando una toma en este momento. Y las clases obviamente se están dando de manera normal. Ahora, hay una programación de un paro docente para los días lunes, martes y miércoles próximos siguientes, y no docente para los días lunes y martes, por los cuales en esos 2 días las facultades van a permanecer cerradas. Bien, en principio no hay toma activa. Lo repetimos, esta toma terminó siendo casi como un abrir las facultades y mantenerla llena de gente, casi como decían algunos, nada, por la duda, para que no te la cierren. Mantengámosla abierta para que no te la cierren, para no llegar mañana y que no haya nada. Como puede llegar a pasar. En medicina entonces no hay toma. Sí, lo que hay, y me habla, claro. No, la toma la llevan adelante los estudiantes, supone uno. Se lo preguntamos igual para ver cómo funcionan. Sin embargo, acá lo que hay en medidas para llevar adelante, más allá de las que te estén tomando los estudiantes, hay paro docente y no docente para la próxima semana. Porque es un reclamo transversal, no es un capricho de los chicos que están yendo a la universidad, ¿sí? Están las autoridades alineadas, están los que pasan por ahí y dicen, la verdad me parece que está bien, la educación pública también están en el reclamo y se sumaron a la marcha. Le preguntábamos entonces sobre esta organización de las tomas, quién la lleva adelante, cómo se manejan ellos, cómo la ven ellos siendo las autoridades de esta facultad. A ver, lo que ha pasado en este tiempo con las tomas fueron tomas total y absolutamente pacíficas de acompañamiento a la situación que están viviendo las universidades de todo el país, y en particular la Universidad Nacional de Rosario aquí y todas sus facultades. Las tomas fueron llevadas adelante por las y los estudiantes de determinadas agrupaciones, y nosotros como autoridad tenemos y sentimos la necesidad de acompañar para que todo se vaya desarrollando normalmente, sin complicaciones, y esa ha sido nuestra labor. Además de que nos hemos acercado también para solidarizarnos con las tomas efectuadas. También estuvimos conversando porque algunos de los comentarios tenían que ver, por ejemplo, hace unos días el presidente de la Nación te decía, bueno, no la vamos a cerrar, nadie está hablando de privatizar, y comienzan a mezclarse entre si tiene que ver con un reclamo político, que por supuesto que es un reclamo político, pero porque la educación pública es una causa política, la matriz de todo es política. Bueno, no sea loca, tranquila, que después dicen, son violentos los que están reclamando. Pero bueno, frente a esto aparece si el problema es que las auditen, si el problema tiene que ver con que lavan plata. Bueno, preguntarnos cuál era el reclamo que están llevando adelante hoy por hoy los estudiantes en boca de ellos. A tener en cuenta sobre ese reclamo, no sobre ese reclamo, sino sobre ese argumento de que, lo que pasa es que no se quieren auditar. Hasta el momento tenían doble auditoría externa, más las propias, las universidades. Ahora las va a auditar un ente más, pero no les estaban pudiendo auditar porque el señor Martín Menem no asignó las comisiones para la auditoría. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, si vos me decís, yo lo que quiero es auditarlos, mínimamente tenés que hacer lo que tenés que hacer para que la auditoría que ya está instrumentada y que se hace y todos los años. Y que son registros públicos y se puede acceder, y ya están los de este año, los del año pasado, si uno va buscando en las distintas universidades. No, eso, si tenías ganas de auditarlas, mínimo tendrías que haber hecho lo que te corresponde para auditarlas, que no lo hicieron. Otro argumento que se va cayendo. Entonces le preguntamos cuál era el reclamo puntualmente, porque justamente con todo este dato falso, esta fake news, lo que hacen es de alguna manera generando una gran confusión en donde no se sabe bien qué es lo que se reclama, qué es lo que se pide, ¿sí? Así que se lo preguntamos puntualmente como para que renovar el dato. El reclamo lo estamos cursando como la mayoría de la sociedad está enterada por lograr un mayor presupuesto para las universidades, teniendo en cuenta la gran inflación que ha ocurrido. Y es lo que justamente el presidente ha vetado, la posibilidad de ponernos a tono con lo que está pasando con la inflación en el país, por lo cual los gastos de funcionamiento y para salarios se va a ver prácticamente disminuido, y con eso se va, por supuesto, a comprometer.
Bueno, esto es lo que ya en general sabíamos y comprendíamos, lo mismo que decíamos, bueno, ¿qué sucede con unos docentes que en este momento están cobrando lo mismo que a finales del año pasado, en diciembre, y que están migrando a otras profesiones, que están migrando a la universidad privada, que de pronto queda libre de profesionales? En un momento se titulaba muy coloridamente Fuga de cerebros, hablando de cómo los científicos deciden irse afuera, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con una expulsión dentro del sistema. Entonces, una institución que queda desfinanciada, por un lado, de recursos. Ya sabemos lo que es estar en una infraestructura que no acompaña. Es imposible estudiar. Y por otro lado, cuando no tenés docentes, ¿cómo se llega adelante con estas propuestas públicas pensadas para todos? Después tenemos algunas fake news del gobierno para desmentir, pero otra cosa que nos preguntábamos es, por ejemplo, cómo se refleja. Pasando en salud, en algunos hospitales plantean lo mismo que nadie acaba de explicar que pasa en la docencia y el traslado del docente de lo público a lo privado. Bueno, en salud pasa lo mismo, hay hospitales que ya tienen problemas porque no tienen cardiólogos. Los cardiólogos están yendo a trabajar donde le pagan mejor. ¿Qué hace el gobierno? No actualiza sueldos, lógicamente se va a ir el cardiólogo de ahí. No se va a quedar a fundirse. Exactamente. Como sabemos que gran parte, el dato duro es, bueno, los docentes no perciben su salario, no perciben aumentos en sus salarios desde diciembre. Hay muchos relatos de jóvenes cuyos profesores han mostrado su recibo de sueldo en clases y cómo eso los convocó a la universidad, a la marcha por la universidad. Pero nos preguntábamos cómo se ve afectado el normal funcionamiento por los recortes del gobierno, es decir, la infraestructura, la Facultad de Medicina justo es una de ellas que también tiene un rol social, no solo desde el lugar investigativo, que es primordial, digo, cuando hay una... ¿A quiénes les estamos pidiendo que fabriquen repelentes en estos momentos? A las universidades, además de los laboratorios. ¿Quiénes están ahí a la vanguardia en todos los momentos de crisis? ¿Quiénes le han hecho frente a la pandemia y un montón de otras cuestiones? Y, por ejemplo, ¿quién te atiende? Si vos hoy por hoy no tenés obra social y necesitas tal vez una dentadura y es imposible acceder, bueno, podés ir a la universidad, a la Facultad Pública de Odontología y sos atendido. ¿Qué sucede cuando se realizan recortes? Hay pérdida de todo ello. ¿A quiénes afectan? Bueno, a la sociedad. Queríamos preguntarle cómo se está viendo afectado el funcionamiento por los recortes. ¿Son tales? ¿Existen? Y nos contestaba... Por supuesto, que la capacidad de funcionamiento de la facultad, de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Médicas, pero de todas las facultades de todas las universidades del país, se ve totalmente afectado porque empieza a haber cada vez una brecha más grande entre lo que se percibe y lo que se necesita. Y eso impacta directamente en lo que uno habitualmente ve que una facultad utiliza, desde un rollo de papel higiénico hasta la planificación de nuevas obras o el sostenimiento y mantenimiento de las que ya tiene. Y en el mismo sentido, pensaba lo que decía Nadia de odontología, donde el presupuesto queda atrasado, no cubre los precios que se tenía el año pasado y los materiales, sobre todo en odontología, para trabajar, para hacer una práctica, se fueron lejísimos en precio porque muchos son importados, muchas cosas no son de origen nacional, por ende en dólares. Simultáneamente no actualiza los gastos para funcionamiento el Estado, desfinanciando la educación pública, pero por otro lado lo primero que hizo fue meter una devaluación, ¿sí?, del 120%. No sé si recuerdan que el dólar pasó de un día para el otro, se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó, sí, muy felizmente. Yo pensaba en estos balances. Pero eran vacaciones. Porque estabas distraído. Pensaba en estos balances, justo estamos hablando de la Facultad de Medicina, que es una de las cuales más se acusa de que vienen extranjeros a estudiar acá y que con la nuestra, y yo pensaba, primero ya sabemos la cifra que representan los estudiantes extranjeros, es ínfima. Las universidades no reciben un presupuesto en torno a la cantidad de estudiantes que tienen, así que ese estudiante extranjero no cambia absolutamente nada, pero aparte la devolución que tiene hacia la sociedad, es una herramienta de equidad social, porque lo difícil que es poder acceder al sistema de salud, lo que es acceder a un sistema de salud considerado casi que de lujo, como todo lo que tenga que ver con la odontología, y poder acceder a eso de forma pública es invaluable y es un elemento que mejora la calidad de vida de muchas personas. Pero, llegando al final, nos preguntábamos qué es esto que decíamos tantas veces hoy sobre el interclaustro.
Claro, ¿qué hacen ahí? ¿Dónde, ¿Cómo se organiza? ¿Cuánto sale la entrada? ¿Qué se define? Claro, ¿qué onda? ¿Se puede comer? ¿Hay buffet? No, es otra cosa, señor. Escuche, que le preguntamos a los que saben. Las reuniones interclaustros van determinando de acá en adelante todas las medidas a tomar. Y en realidad vienen girando sobre lo mismo, la toma de las facultades y también en otros casos la generación de clases públicas y por supuesto las medidas de fuerza que se seguirán llevando adelante por los reclamos de más y mejor presupuesto para la universidad. Ahí está, entonces estábamos hablando y a quien escuchamos en estos audios es con quien conversamos, el señor Damián Lerman, vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Y nos quedaba el audio final de él, en el momento de una entrevista donde dice, ¿querías agregar algo más? Sí, ¿qué te parece importante? Me gusta terminar. ¿Qué te parece importante y no te preguntamos? ¿Qué nos faltó decir? ¿Qué nos faltó preguntarte? Esto nos decía para despedirse el vicerrector, el vicedecano de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Lerman. Por último, para mí es muy importante recalcar que el presupuesto a las universidades solamente abarca el 0,14% del PBI. 0,14% del PBI. Por lo tanto, sostener una política de déficit cero, tomando como rehén, entre otras cosas, a las universidades y a los jubilados, solamente representa el odio que este gobierno le tiene a las universidades nacionales. Porque no es verdad que el aporte universitario genere un desbalance total en las metas gubernamentales. Lo que sí es verdad es el odio que le tienen. Y lo que también es verdad es que las universidades no son un gasto, son una inversión, nos aseguran la generación de talento humano en un país tan necesitado y claramente siguen siendo el puntal fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. Yo escuchaba todo esto muy conmovida, particularmente por estar hablando sobre la Facultad de Ciencias Médicas. Hoy, día en el que falleció Ginés González García, y para mí lo que representó hoy es algo muy similar a lo que está pasando en las universidades, porque la historia con la que nos quedamos tiene que ver con los vacunatorios, un hombre entregado cuando en realidad tiene una trayectoria inmensa en la salud pública. Y el resultado que veía en las redes tenía que ver con eso, con reconocer a un tipo que ha sido muy valiente, que ha cambiado el sistema de salud pública en múltiples oportunidades. El plan Remediar, si no me equivoco, es de él. Del tabaco también fue. En un momento en el 2005, leía hoy, en el 2005 y buscaba el recorte, él muy tranquilo dijo como si nada, hay que despenalizar el aborto. El obispo Antonio Baciotto le mandó una carta que decía que merecía que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar. Y Kirchner rajó a dicho cura. Momentos históricos. Y en una sociedad tan desinformada y con ese relato que caló tan fuerte en la última pandemia, como un entregado, alguien a quien traicionaron, y una representación más de lo que fue nuestro último gobierno, ni hablar de lo que es el de ahora. Sin duda, alguien muy capaz pagando el costo político de la práctica de la política en general. Sí. Y recordaba yo cuando hablábamos la última vez de esto, lo que le hicieron, como básicamente esto que dice usted, la desinformación, una especie de campaña con respecto a tal cosa, una actividad que recordemos, en esos momentos, acá pasó lo mismo, la misma denuncia se hizo acá nomás, sí, en el hospital de Baigorria. Duró un día en los medios, lo callaron, no pasó absolutamente nada, callaron a los empleados, quienes se quejaron, todos, fueron a vacunarse todos, los amigos de los políticos de la zona, y no pasó absolutamente nada. Por eso es una lástima, como dice Nadia, que se termine manchando una carrera impresionante. Debe haber sido la persona que más tiene idea de lo que es salud pública, administración, sobre todo de la salud pública, la planificación de la salud pública, la historia del país, y nos terminamos quedando con
con esto que pasó. En realidad, por eso me parecía importante traerlo también a colación, por si hay algún otro, pero yo tengo una sensación muy linda, de hecho, toda piel de gallina en este momento, porque las redes sociales, que son de despilfarrar odio, hoy todas las historias, todos los comentarios que leía, tenían que ver con esto. Tremendo sanitarista, se pierde un hombre de la salud y la función pública, ley de genéricos, vacunas para prevenir el VPH en niñas, eterno, gran ministro, alguien comenta... Ginés González García fue el primer funcionario de Néstor Kirchner en apoyar públicamente el matrimonio igualitario en 2003. Cuando lo leí, sentí por primera vez en mi vida que las cosas en mi país podían cambiar para bien. Y nada ni nadie me quita eso. Quedémonos con algunos de esos relatos que también representan un poco lo que está sucediendo hoy a partir de un gobierno que lo que usa es la información para esconder, para transfugar, y termina apuntándonos entre nosotros, entre inocentes, entre hijos de obreros que asisten a la universidad pública, por más que te digan que son los ricos. Hoy veía un relevamiento interno que se hizo en la Universidad General Sarmiento, donde uno de los resultados es que 8 de cada 10 estudiantes y graduados son primera generación universitarios en su familia. Y no solo eso, le digo, solamente un solo estudiante de cada 10 estudiantes de esa facultad se dedica a estudiar solamente. El 89% de los graduados trabajaron durante casi toda su carrera. O sea, de cada 10 hay uno solo que puede dedicarse exclusivamente a estudiar. Los otros tienen que trabajar formal o informalmente en un trabajo, pero tienen que trabajar, por ende, hijo de rico no son. Exactamente. Este mismo estudio que estábamos viendo justamente habla de esto, mismo número, 48% de los estudiantes que trabajan lo hacen más de 35 horas semanales. Estamos hablando de que no se trata de lo mismo que apuntaba usted, condiciones que te explotan, y de pronto uno tiene una universidad que te aloja. 50% de los graduados accedieron a una o más becas de estudios de dicha universidad. O sea que además de trabajar precisaron ayuda del Estado y de la universidad para poder terminar sus estudios, para poder transitarlos. Y digamos estas personas que tienen que dedicar, además de las horas que dedican a estudiar, 35 horas semanales a trabajar, esas 35 horas que trabajan las usan para poder vivir, no para pagar la facultad, porque si no, justamente, no tendrían acceso a estudiar. Exacto. Trabajarían esas 35 horas, vivirían y estudiar bien. Chau, porque no podés. Sale entre 150.000 y 500.000 pesos mensuales una cuota para estudiar en el privado, el terciario y universitario. Entonces, bueno, eso de o que... O más, digo, pero en el promedio en general es ese, vi un estudio el otro día. Esta firma, él mismo estamos diciendo porque son las mismas, esto de que los pobres no llegan a la universidad, esta insistencia del gobierno, quizás más que una verdad, tenga que ver con un plan. Con un deseo, no viene de ahora. Vidal hizo las mismas declaraciones en su momento. Y no estamos hablando de las mismas líneas. Vidal Macri el gran Milei, quien está detrás de todo esto, aunque a veces nos hagan pensar que se enojaron. Ahí está. Fiesta entre amigos, las putas vienen después, recordando momentos, kermeses de